para ti. Y muy buenas tardes a todos en casa. El martes escuchábamos todos y asistíamos a la conferencia que daba el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no solo en defensa de su reforma, de la ley vigente de seguridad social, sobre todo alertando de los inconvenientes, y para no entrar en las adjetivaciones, si muy mucho o muy poco, de lo que podría pasar si se aprueba el plebiscito. Pues ayer fue turno del PIT-CNT, que dio conferencia de prensa y que además ya anunció, y que el presidente ya le dijo también que sí, si quiere una cadena, ¿no?, para seguir hablando de estos temas. Bueno, ¿quién escuchó la conferencia de prensa de Abdala ayer? Ah, ¿no? ¿Ah, no? No la escuché. No, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, Sí, sí. bueno. No la escuché ayer, pero la escuché después. Vamos a, entonces, Vimos. me parece que Por está partes. bueno. Repasemos algunos, está bueno entonces hacer este repasito. No, esto sí. Crónica de Telemundo, algo de lo que dijo Abdala en su conferencia en el día de ayer. Mira. Un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la seguridad social, expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso, además, errático. A nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. A nosotros nos gustaría, si está tan convencido de razones que ayer no aparecieron, nada nuevo bajo el sol con respecto a la campaña del terror y del miedo que ha estado funcionando contra esta iniciativa. Pero la verdad que, hecho esto, a nosotros, y lo pensamos mucho, nos gustaría efectivamente que el presidente de la República defienda sus fundamentos en un debate con una compañera o un compañero que legítimamente defina, un trabajador, una trabajadora, la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos, para debatir y hacer que el pueblo sepa las cuestiones que están en juego, digamos, el 27 de octubre. Ya es historia vieja que cada vez que el movimiento obrero y popular va por conquistar un derecho, bueno, aparecen los 1000 demonios de las campañas del miedo y de la catástrofe que luego nunca suceden. Bueno, muy bien. Los escucho. Alfredo. Sí, la verdad que Marcelo me sorprendió ayer porque no estuvo a la altura de lo que es. Marcelo es un tipo muy formado y es un muy buen polemista. Me acuerdo de la discusión que tuvo con Sanguinetti sobre marxismo hace ya unos años. Es decir, no es un improvisado. Y ayer estuvo flojo. La verdad que no estuvo a la altura de lo que suele ser. Y una cosa que me llamó la atención, que hoy la mencionó Ana Laura Pérez, la compañera que en Perspectiva hoy en el programa de Emiliano Cotelo, es que estaba solo. Y es verdad, porque estaba con figuras poco menos que son desconocidas para la mayoría de la gente. No estaba ni el vicepresidente del PIT-CNT, que es José Lo López, no estaba Elvia Pereira, que es la secretaria general, no había figuras representativas, no había un dirigente del Zunca, que es un gremio importante, ¿no? Es decir, estaba él con dos personas que son de sindicatos muy pequeños, ¿tá? Y son los dos muy radicales, muy ultras, ¿tá? Alguna de ellas la tuvimos acá, ¿no? Es decir, que no creen en el sistema, dijo Karina Sosa, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció floja la conferencia y muy entreverada, porque aparte de los insultos iniciales al presidente, cosa que no me parece que tiene mejores argumentos, Abdala, seguramente tiene mejores argumentos que decir mentiroso. Falaz y manipulador. Falaz y manipulador. Me parece que tiene muchos menos argumentos. No es un nene de pecho, Abdala. Lo desafió a debatir. No va. Ubicate en la góndola, sos presidente del PIT-CNT, eres el presidente de la República. No va a debatir contigo. ¿Tá? Me parece que ahora, yo creo que. Saldaín siguen sin aceptar el debate.
Sí, Saldain puede debatir. Claro. Que creo que sería la persona más indicada. Claro. Creo que lo otro fue de que fue muy entreverada. Bien, vamos a No separar entendí nada yo después de todos los números que dijeron. No, sí, Una y hablando sopa de números, incluso, viste que a ellos les gusta citar el estudio, algunos estudios independientes, y hoy estaba escuchando, no recuerdo bien en qué radio, creo que la 850, perdón, al director de este centro de estudios, que es el CIMBE CIMBE. el CIMBE, exacto. Que incluso el propio director decía, sí, sé que somos citados por el PIT-CNT, fuimos citados allá por Marcelo Abdala en un número exacto, que no sé dónde lo sacó, porque nosotros números exactos no damos. Pero bueno, separando los tantos de lo que pueda ser más o menos entreverado técnicamente para entender las argumentaciones a favor del plebiscito, ¿no tiene un punto Abdala cuando señala que en realidad en la conferencia del presidente no hubo argumentaciones contra los 3 puntos que señala el plebiscito? ¿No es verdad que faltó un poco de ese punto para entender más por qué no hay que ensobrar? En realidad está corriendo a favor de Abdala, si quiere, ¿no? Pero ¿tiene un punto o no tiene ningún punto Abdala en lo que dijo ayer? No, yo creo que los argumentos sí estuvieron en la conferencia de prensa del presidente, y Alfredo mencionaba esto de Abdala siendo alguien tan experimentado o con buen manejo de la dialéctica, no lo transmitió de esa manera, y yo creo que no es por sus condiciones, sino por la carencia de argumentos sólidos con las que corre este plebiscito. Fíjense que él mencionaba, primero lleno de adjetivaciones, muy enfocado en la figura del presidente, sin tocar tanto el tema de por qué se entiende que hay que llevar adelante estos artículos mediante el plebiscito. Y él decía algo que a mí me llamaba mucha atención. Él decía, fíjense que dio una conferencia insensible con aquellos jubilados a quienes hoy no les alcanza lo que ganan para vivir. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT? Bueno, porque ¿Qué tiene que ver? desde la lógica de Marcelo Abdala, no. Ellos insisten con números de renuncias fiscales que son los que van a permitir casi que financiar sola la reforma. Acuérdense, quienes están en contra de lo que señalan es pan para hoy, hambre para mañana. Los efectos de todos los gastos que va a suponer, ¿no? Y a rentas generales para poder sostener la reforma que introduce este plebiscito, a la larga no va a poder sostenerse. Y de ahí pensar en un país con menos recursos posibles para infancia, ya que la cita propia de Marcelo, ¿no? La pobreza, para tantas cosas que necesitamos presupuesto. Pero además de las pocas certezas de que realmente esto pueda ser sostenible a largo plazo, no es solo que vamos a prescindir de estos recursos para políticas sociales en otro sentido, sino que ni siquiera, seguramente, se vaya a poder hacer un sistema sostenible para pagar las jubilaciones que corresponda pagar. Entonces, cuando se habla también esto, Ana Laura creo que hoy también lo mencionaba, el tema de, bueno, las personas que se tienen que jubilar a los 60 años, y ella hacía mención y hacía mucho hincapié en los panoramas que se están planteando, a los cuales necesariamente necesita el aporte de 30 años de trabajo, tampoco se va a traducir en una jubilación que sea viable en las condiciones que ellos lo plantean. Entonces yo creo que, y por eso decía que creo que están cortos de argumentos en este sentido, y por eso se acude a adjetivar a esto que ellos mencionaban, él mencionaba, que se ha hecho un discurso fatalista o tremendista, no recuerdo bien cuál es la palabra. De miedo. ¿Cómo? De miedo. De miedo, él habla del miedo. Yo también me preguntaba, ¿del discurso de quién se refiere? ¿Del presidente o de los economistas del Frente Amplio que plantean la misma realidad? ¿O habla de una campaña del miedo que plantea, por ejemplo, Odone, posible ministro de Economía, que también, bueno, si bien ahora relativizó un poco después de que lo nombraron como posible ministro de Economía, vuelve a decir, esto hace la metáfora del avión con los 4 motores prendidos fuegos a la hora de aterrizarlos. O sea, ¿de quién habla cuando habla de la instalación de una campaña de miedo? Porque, no, pero hay que ser realistas, porque habla de la fuerza política del Frente Amplio, habla de la coalición. ¿De quién está hablando cuando habla? Obviamente se refiere a la coalición, porque por algo la coalición le está pidiendo al Frente Amplio que sea más contundente. Sí, pero sin embargo, eso, sí, yo creo que, yo ayer lo decía, yo creo que más que pronunciarse, lo que está pidiendo la coalición es que se comprometan a explicar y a militar en contra de este plebiscito,
porque las confusiones están arriba de la mesa y justo ayer lo mencionábamos. Creo que hay una falta de coherencia en ese sentido, que desde el principio dijimos que se habían embretado en un problema a la hora de explicar y de darle coherencia también a un proyecto político que tiene que ver con esto. ¿Para vos fue entreverado también, Vero? Bueno, yo creo que ambas conferencias me dejaron como sabor a poco, podría decirte, ¿no? Creo que fueron más bien conceptuales, supongo que por lo difícil de las cuestiones técnicas que explicar, pero creo que estamos en un momento, a pocos días de tomar una definición, donde en ambas conferencias a mí me faltaron datos. Me faltó Pero argumentación. no hubo exceso de datos. Alfredo dice que hubo exceso de datos. No, yo Números creo que y no. números y números. Por lo menos datos. Ustedes dieron tantos datos que yo no entendí. Bueno, ¿Vos entendiste algo? sin embargo, hay algunos datos que faltaron, porque creo que en ambas conferencias, por ejemplo, se coinciden que los efectos de lo que sería la confiscación, el traslado de fondos de las AFAP a una suerte de fideicomiso, llámele como quiera, eso haría que no fueran efectos inmediatos. Y nadie habla, por ejemplo, de cuántos años estamos hablando. En la conferencia del PIT-CNT dicen muchísimos años, no se especifica, y se hacen esas cuentas de que incluso habría, digamos que un dinero que no habría que depositar, porque sería ese dinero de las AFAP, pero no se dice por cuánto tiempo ni se piensa para adelante. Se habla incluso de estas medidas, de lo que se va a estar sometiendo a votación, como medidas cautelares, como una situación de emergencia, pero no se habla después de qué va a pasar. Y yo creo que en la conferencia del presidente de la República también faltaron, sobre todo teniendo la oportunidad de tener allí los técnicos de primera línea que tenía. A mí me hubiese gustado escuchar más a los técnicos y tal vez un poco menos al presidente, porque ya sabemos lo que piensa el presidente. Quedó clarísimo en la primera parte de la conferencia. Hay preguntas, vos estabas allí, Alfredo, en la conferencia de prensa. Yo creo que hay preguntas que me hubiese gustado que contestaran de primera mano, por ejemplo, la ministra de Economía. Creo que fue demasiado conceptual y se perdió la oportunidad de decir, bueno, técnicamente, ¿por qué es un desastre esto? ¿Por qué es una pérdida de confianza? No se habló, por ejemplo, de algo que popularmente se menciona, tanto a favor como en contra, de cuáles serían las consecuencias internacionales. ¿Puede haber Bueno, el juicios? tema del riesgo. Claro, pero se habla de la confianza, se habla del riesgo país, pero no se especifica. Miren, concretamente nosotros hicimos Pero es que ya determinadas... hoy está la palabra esa de cómo se anticipan los mercados. Por supuesto, ¿no? pero ya hoy se ven los anticipos. Pero te hablo de más allá de lo que puede ser la reacción de los mercados, que eso es una reacción natural. El valor de los bonos uruguayos, por ejemplo. Concretamente, ¿existe la posibilidad de que estas empresas le hagan juicio al Estado uruguayo? Porque ahí el panorama cambiaría radicalmente. ¿Las empresas y las personas? Las personas. Bueno, yo creo que ahí jurídicamente me faltaron elementos tanto en una conferencia como en la otra. Bien. Connie. Yo empezaría por decir, no lo vi y tampoco lo voy a ver, ya está. No seas tan negativo. Yo no Conoce a tu enemigo, dice la máxima. No. Mi enemigo son las ideas, no las personas. Pero y ahí le daban las ideas. Y no. A ver, la primera cosa. Para mí, el centro está en... Aquí se hizo una reforma hace 28 años, con respaldo parlamentario del gobierno de coalición que armó el doctor Julio María Sanguinetti en el año 95 y que culminó con la aprobación de una ley unos meses después y la consolidación de un sistema enteramente nuevo, lo que se llamó el sistema uruguayo mixto, diferente al sistema chileno que era estrictamente de capitalización y por supuesto completamente directo del sistema tradicional del pilar llamado solidario. 28 años. En estos 28 años gobernó durante 15 la izquierda, no el PIT-CNT, la izquierda. Durante estos 15 y los anteriores 13, los anteriores 10 en donde la ley empezó a aplicarse y excepcionalmente los últimos 5 actuales de este gobierno, el partido de la izquierda hizo un cambio en el año 2008 y luego, como secuela de eso, tuvo que hacer otro que se llamó la ley de cincuentones. El cambio del 2008 fue
bastante pequeño y lo que hizo fue acortar de 35, grandes líneas, de 35 a 30 años la cantidad de años de trabajo confirmados por el sistema de historia laboral. La máxima figura del Frente, el senador Danilo Astori, hoy fallecido, dijo un día sí y otro también, pero en los últimos 5 años de su gobierno, entre el año 15 y el año 19, que era imprescindible hacer una reforma. Muy bien, los partidos estuvieron de acuerdo, crearon una comisión y el nuevo gobierno creó una comisión amplísima que incluía representantes del Frente Amplio. Se hizo larguísimo proceso y el Uruguay tuvo la ley de modificación. Alguien salió con los métodos que tiene la Constitución a tratar de decir esa reforma es un desastre. Ayer Abdala dijo que, usando el comienzo de las frases que decía Jorge Larrañaga, en tanto y en cuanto, asistieron ellos al fracaso absoluto del sistema de seguridad social, de seguridad social del Uruguay. 28 años tiene nadie y ellos no propusieron ni una sola modificación. Ahora, los sindicatos que los acorralaron, 1/3 del total de la representación del PIT-CNT, les ganó la cueriada y salieron locamente a buscar. Habían buscado 800.000, después eran 700.000 firmas para oponerse a la ley del gobierno que era la LUC. No hicieron una junta de firmas para oponerse a la ley de reforma de la seguridad social. Bien. Nada de eso. Tenemos que hacer una pausa. Hicieron el método insólito de reclutar firmas para hacer una reforma constitucional, uno de los disparates más grandes que hayamos asistido. Bien, volvamos a por lo menos intentar hacer el ejercicio de bajar a tierra las propuestas, ¿no? Y preguntas que quedan en el aire. Cuando, por ejemplo, Abdala insiste con el tema de las confiscaciones y hace mención a todo lo que se transfirió a la SAFAP el año pasado, ¿no? Y en el 2024, yo pregunto, ¿de dónde creen que es ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Acaso no es de todos los uruguayos que lo fuimos aportando? ¿No? O sea, hay cálculos que... Se parte de la base que uno cree que el dinero de la SAFAP es buena onda del Estado, de renta general. No, pero digo, pero hay que poner eso sobre la mesa, porque no es lo que el Estado le transfirió, son nuestros aportes, ¿no? Cuando dice que la certeza jurídica es solo para el gran capital y no para los menos favorecidos, bueno, repasemos cuál es el valor o la virtud de la certeza jurídica. ¿Por qué llega tan bien al jubilado? Pero lo dejamos para después de la pausa, ya venimos.